Dios sigue llamando, Dios sigue aconsejando, animando y sanando almas rotas. Vamos a compartir hoy el pasaje en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 11 y 12. Dice de la siguiente manera: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Dios. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Dios. A veces, ¿cuántas veces me encontré con gente que dice Dios no castiga, ¿no? Dios no castiga, eso es un invento, es una mentira. No, Dios sí castiga. Dios sí castiga y tiene un propósito. El castigo de Dios es para que nosotros podamos darnos cuenta qué es aquello que hicimos mal. A veces no basta con una palabra, a veces se nos habla, se nos dice y nosotros, bien caprichosos y bien soberbios, caminando nuestros caminos, hacemos las cosas como nosotros queremos, y la única forma de darnos cuenta es cuando se nos da vara, ¿sí? Hay hijos que son rebeldes, hay hijos que son maleducados, hay hijos que son soberbios, y los padres le dicen: cambia eso, deja de actuar así, no hagas eso, porque si no, vas a ver, ¿eh? Y siguen hasta que el padre agarra ¿qué? La vara y los castiga. Dice el pasaje: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Dios. O sea, muchas veces, cuando nosotros como hijos de Dios, que decimos que buscamos a Dios, que decimos que amamos a Dios, nos rebelamos contra Dios y hacemos las cosas mal, las consecuencias, el castigo de Dios va a venir. El castigo de Dios va a venir, Dios castiga. Eso que nosotros vemos, no, es que Dios no castiga, es que todo eso, no. El diablo es muy astuto para tergiversar lo que Dios mandó, y en esa tergiversación el diablo lo que hace también es después saca sus leyes y te obligan gubernamentalmente a que tú no castigues a tus hijos y que tú críes personas rebeldes, críes personas malcriadas, críes personas maleducadas, porque tú y yo como papá no le supimos poner el límite a nuestros hijos. Pero Dios nos enseña a nosotros que como hijos Él nos va a castigar cuando nosotros hacemos las cosas mal, así como cuando tú haces las cosas mal cuando tu hijo hace las cosas mal contigo, tú tienes que castigarlo. O sea, se rebela contra ti y actúa de formas que no son correctas, faltando el respeto, actuando mal, tú tienes que castigarlo. Porque esa es la forma en la cual nosotros abrimos los ojos al momento de hacer las cosas mal en este mundo. El gobierno de hoy, un gobierno mundial, está implementando en todo el mundo que los padres no castiguen a sus hijos, y aquellos que los castigan los mandan ¿a dónde? Los mandan presos o les quitan a los hijos. ¿Por qué? Porque quieren que nosotros creemos animales irracionales, porque ese es el pensamiento diabólico, que el ser humano es un animal y actúa como un animal cuando no tiene castigo, cuando no tiene corrección. Entonces ellos quieren hacer que todos los niños de hoy actúen como animales irracionales, que no tienen la capacidad de pensar. Pero Dios nos enseña que Él nos castiga y va a decir, ni te fatigues de su corrección. O sea, cada que cometes un error, y eso me encanta, el simple hecho de ver que Dios no me deja. Como un padre no abandona a su hijo cuando lo castiga porque lo ama y está haciendo algo para que crezca. Dios te castiga pero no te deja. Él te castiga y en medio de ese castigo muchas veces nosotros nos damos cuenta que nos pasó eso porque hicimos las cosas mal. Porque yo sabía que no tenía que hacerlo. ¿Por qué lo hice? Yo sabía. Y bueno, si lo sabía, porque entonces Dios agarra y en ese momento te hace reflexionar. En ese momento de dolor, de sufrimiento, de todo lo que viene por causa de esa mala decisión,
te hace reflexionar y Él te dice, no te canses de esa corrección, no te canses cuando te estoy mostrando que estuviste mal y en vez de enojarte conmigo, vuelve y haz las cosas que bien. Y dice, porque Dios al que ama castiga. Y acá voy a entrar a la parte de nosotros como padres. Nosotros no podemos decir que amamos a nuestros hijos si mi hijo me levanta la voz y yo no lo castigo. Si mi hijo me grita y yo no lo castigo. Si mi hijo... Estoy hablando de padres cristianos, ojo. Aunque muchas veces como cristianos hay cristianos que quieren que sus hijos cambien. Quieren que sus hijos no digan malas palabras, pero ellos están diciendo malas palabras. Son mentirosos, son falsos, Entonces van y castigan a sus hijos porque quieren que sus hijos cambien cuando ellos no cambian. No, si tú quieres que tu hijo cambie, el primero que tienes que cambiar eres tú como papá, soy yo como papá. ¿Bien? Pero si tú eres un padre que te esfuerzas, como dice Dios, a vivir como Él quiere que vivas, y viene tu hijo porque aprende en la escuela, porque aprende de sus amiguitos, porque aprende de otros que lo desaconsejan, a faltarte respeto, a levantarte la voz, a gritarte, tú como padre tienes que llamarle la atención, tienes que corregirlo, y si tu hijo no te hace caso y sigue de la misma manera, lo tienes que castigar, le tienes que dar vara. Si es chiquitito, estás en el momento para darle vara y que él entienda que ese castigo no es porque tú no lo amas. Ese castigo es porque tú entiendes que si tú le dejas ese carácter, esa actitud a su hijo, vas a criar un animal irracional. Que el día de mañana te va a faltar el respeto a ti y a todo el mundo y te va a decir lo que quieras, pero el problema no es del niño, porque el niño crece con eso. El problema somos nosotros. Así como nosotros tenemos malas actitudes y Dios trabaja con nosotros haciendo que pasen un montón de cosas o castigándonos para que nosotros cambiemos eso, nosotros tenemos que actuar sobre nuestros hijos de la misma manera, y es por amor. Aquel padre al cual su hijo le grita, le dice de todo, le miente, le roba y sus padres no hacen nada, es porque no aman a sus hijos. Hay padres que dicen, no, es que yo no le puedo pegar porque lo amo y me duele. Y, sí, ¿a qué padre no le duele cuando le pegamos a nuestros hijos? A mí me duele muchísimo. Pero yo entiendo que lo tengo que hacer. Y lo hago, pero así también entiendo que cuando yo sea rebelde, cuando yo me levante contra Dios, cuando yo tenga actitudes incorrectas delante de Dios, faltándole el respeto, el castigo de Dios va a llegar a mí. Yo soy consciente de eso. Entonces yo tengo que esforzarme por vivir como hijo, debajo de la mirada de Dios de la mejor manera posible. Y si hago las cosas mal, tengo que entender que voy a tener mis consecuencias. Y como papá tengo que intentar también saber disciplinar y castigar a mi hijo, no dejarme llevar por las emociones y los sentimientos. Si tú amas a tu hijo, tienes que entender que tú quieres tener un hijo educado, un hijo que sepa respetar en el futuro, sepa cómo actuar, y eso lo vas a lograr poniendo a tu lugar en el lugar. Y ese lugar viene a veces con un grito, a veces solo hay niños que no es necesario gritarle, solo hablarle y comprenden. Y hay otros que son más rebeldes, a los cuales a veces hay que bajarle el pantalón y marcarle las pompas. O las nalgas, como dicen en Argentina, ¿no? Aunque en algunos lados suena malo, pero bueno, para nosotros no es una grosería eso. Entonces es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad hacer ese trabajo. ¿Por qué? Porque Dios al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y fíjense, el padre que quiere a su hijo lo va a castigar. Porque sabe que tiene que formar su carácter, sabe que tiene que corregir aquello que está mal, sabe que tiene que corregir esa actitud, esas reacciones que no están bien. Y cuando no puede hablando, cuando no puede pidiéndole de la mejor manera, y sigue de esa manera, o se levantan y son groseros, nosotros como padres tenemos que actuar. Y si no actúas, estás mal ante Dios.
Y tú como padre vas a sufrir las consecuencias y él como hijo también va a sufrir. Porque tú en tu gran amor, que no lo quieres castigar, cuando veas que él sea grande y tenga una vida desastrosa con todo el mundo y tenga conflictos, te va a doler. Pero a la vez te va a doler cuando él venga y te maltrate y actúe mal con tu persona. Y el problema fue tuyo. No fue de Dios, no fue del pastor, no fue de nadie, fue tuyo. Porque Dios te habló muchas veces y quizá hoy, papá joven como yo, Dios te está hablando. Aquellos que tenemos niños chiquitos, Dios nos está hablando. Pero antes, preocupémonos nosotros de poder vivir como Dios quiere que vivamos delante de Él. Dios sigue llamando, Dios sigue aconsejando, sigue animando y sigue sanando corazones rotos. Que tengan un lindo día donde estén. Muchas bendiciones. Chau, chau.